Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Vega Osorio, inscrito en el programa Tecnología y Gestión de Procesos Logísticos. Con esta presentación doy desarrollo a la actividad número 1 del módulo 1, la investigación cuantitativa. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Primero definamos qué es investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de poblaciones grandes. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Quiere decir que utiliza el positivismo lógico como forma de pensar para llegar a conclusiones de manera deductiva de lo general a lo particular. Generaliza hechos o datos, o sea que no se centra en lo particular, sino en lo general. Infiere más allá de los datos. Busca una razón del porqué de los resultados. Realiza una medición penetrante y controlada. O sea que intenta controlar todas las variables para que no se presenten variaciones en los resultados. Es objetiva. Quiere decir que no pueden influir las ideas, opiniones o creencias del investigador en las conclusiones. Está orientada al resultado. Quiere decir que busca datos numéricos para alcanzar una conclusión que confirme o niegue una hipótesis. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Esta complejidad se destaca en las ciencias sociales, en lo que concierne al aspecto sociocultural. El comportamiento humano y sus experiencias son complejos. Resulta difícil identificar, definir y controlar todas las variables, dado que los seres humanos no responden de la misma manera bajo las mismas circunstancias. Es decir, una persona puede verse enfrentada a una situación similar en dos o más circunstancias y no responder de igual manera. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo? Para dar respuesta a esta pregunta, nos podríamos enfocar en las diferencias entre el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Miremos. Teniendo en cuenta el objetivo, la investigación cualitativa comprende los fenómenos a través de la recolección de datos narrativos, estudiando las particularidades y experiencias individuales, mientras que en la cuantitativa, entender los fenómenos a través de la recolección de datos numéricos que señalarán preferencias, comportamientos y otras acciones de los individuos que pertenecen a determinado grupo o sociedad. En cuanto al tipo de datos, la cualitativa reúne datos y observaciones de forma narrativa, diarios, cuestionarios abiertos, entrevistas, no codificados mediante sistemas numéricos, mientras que los tipos de datos en la cuantitativa recolecta datos que se pueden codificar de forma numérica. ¿Cómo es usado? En la investigación cualitativa, usado para entender los motivos, opiniones y motivaciones subyacentes, proporciona información sobre el problema o ayuda a desarrollar ideas o hipótesis para investigaciones cuantitativas. También se utiliza para descubrir tendencias de pensamiento y opiniones, mientras que en la cuantitativa se utiliza para cuantificar el problema mediante la generación de datos numéricos o datos que pueden transformarse en estadísticas utilizables. La cuantificación de actitudes, opiniones y comportamientos se utiliza para proyectar los resultados de una población de muestra mayor. En cuanto al tipo de enfoque, en la cualitativa es subjetivo, orientado a los procesos, mientras que en la cuantitativa es objetivo, orientado a los resultados. El muestreo. En la investigación cualitativa es seleccionada, se utiliza una muestra pequeña con el fin de obtener una comprensión en profundidad, mientras que el muestreo en la cuantitativa es aleatorio, se selecciona una muestra representativa grande con el fin de proyectar resultados para una población. La medición.
En la investigación cualitativa no estandariza narrativa, palabra escrita. Los resultados se miden durante la entrevista, mientras la medición en la cuantitativa es estandarizado, es numérico. Mediciones, números, los resultados son medidos al final. Método de recolección. En la investigación cualitativa es flexible, especificado solo en términos generales antes del estudio, mientras que en la cuantitativa es estructurado, inflexible, especificado en detalle antes del estudio. Estrategias para la recolección de datos. En la investigación cualitativa, algunos métodos comunes incluyen grupos focales, discusiones en grupo, entrevistas individuales y observaciones, mientras que las estrategias para recolección de datos en la investigación cuantitativa son encuestas en línea, encuestas en papel, encuestas móviles e investigaciones de kioscos, entrevistas presenciales, entrevistas telefónicas, estudios longitudinales, interceptores de sites, encuestas en línea y observaciones sistemáticas. Los análisis de datos en la investigación cualitativa. Los datos brutos están en palabras. Los datos se analizan en el transcurso de la investigación e implican el uso de observaciones y comentarios para llegar a una conclusión. Mientras que el análisis de datos en la investigación cuantitativa, los datos brutos son números. Los datos se analizan al final del estudio e implican estadísticas. En cuanto a la interpretación de datos, en la investigación cualitativa, las conclusiones son provisionales y pueden cambiar. Se revisan de forma continua. Las inferencias y generalizaciones son de responsabilidad del lector. Mientras que la interpretación de datos en la investigación cuantitativa, las conclusiones y generalizaciones se formulan al final del estudio, declaradas con un grado de certeza predeterminado. Las interferencias y generalizaciones son responsabilidad del investigador. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Sí es posible que una investigación utilice una metodología en la cual se utilice el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Se denomina investigación mixta. ¿Cómo se caracteriza esta investigación mixta? En primer lugar, es una forma muy completa de obtener información. Al unir las ventajas de ambos métodos, permite que ésta sea extensa y a su vez detallada. Permite complementar el uso de lo cuantitativo como forma de aproximación y de lo cualitativo como forma de análisis en profundidad. En este caso, si podemos hacer inferencia estadística, a diferencia de lo que sucedía en otras como la explicativa, por tanto podemos obtener una muestra y extrapolar los resultados a una población con el nivel de fiabilidad concreto. El uso de una metodología mixta permite que se realicen cuestionarios mucho más eficientes, por un lado con respuestas basadas en escalas como Likert o de tipo dicotómico, por otro lado con planteamientos abiertos que permitan conocer opiniones del entrevistado. Tenemos las referencias bibliográficas. Gracias por su atención.